Bienvenidos a SIDMA, el podcast. Somos el podcast del Semillero de Investigación en Ciencias Ambientales SIDMA del CENA. En este episodio hablaremos sobre los biomateriales y su impacto en el futuro. Soy Raiza Ortega y hoy me acompaña Juan Pablo Heredia, licenciado en Química, magíster en Biotecnología y actualmente estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología. Desde su experiencia y conocimiento, Juan Pablo nos compartirá su visión sobre lo que está por venir en esta emocionante revolución de materiales sostenibles. SIDMA, el podcast, sembrando ideas, cosechando futuro. En episodios anteriores, exploramos cómo los biomateriales pueden desarrollarse a partir de residuos orgánicos y discutimos su definición, además de algunos casos prácticos, como los empaques bioactivos que se vienen desarrollando desde el semillero SIDMA del CENA. Hoy daremos un paso más allá para analizar el futuro de estos materiales verdes y para eso nos acompaña Juan Pablo. Bienvenido a SIDMA, el podcast. Muchísimas gracias por la invitación, qué bueno estar aquí y que se den estos espacios para compartir nuestras experiencias, ideas e investigaciones. Claro que sí, Juan Pablo. Para empezar, hablemos de los biomateriales y su rol en el futuro. En SIDMA hemos estado trabajando en el desarrollo de bioempaques utilizando residuos orgánicos de plazas de mercado. Este proyecto no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también fomentar la inclusión de aprendices en soluciones sostenibles. Desde su experiencia, ¿qué potencial ve en el desarrollo de empaques bioactivos con residuos orgánicos para conservar alimentos? Pues bien, el desarrollo de empaques bioactivos a partir de residuos orgánicos tiene un gran beneficio que, como ya sabemos, es principalmente para el medio ambiente. Pero también hay mucho potencial para su aplicación en la industria alimentaria, ya que al utilizar este tipo de residuos como los que normalmente descartamos en nuestras casas y consideramos basura, podemos reducir el uso de plásticos convencionales derivados del petróleo, que como bien sabemos son poco amigables con el medio ambiente. Adicional que estos residuos son de bajo costo y de fácil consecución. El potencial radica en que no solo conseguimos empaques sostenibles y biodegradables al utilizar en el proceso estos residuos orgánicos, sino que también mejoramos la conservación de los alimentos de una forma un poco más natural. ¿Y cómo visualiza el desarrollo de los biomateriales específicamente en empaques bioactivos en los próximos años? Bueno, pues desde mi experiencia creo que el desarrollo de los biomateriales, especialmente en empaques bioactivos, tiene un gran potencial, pero también enfrenta varios retos. Aunque la idea de usar residuos agrícolas para producir empaques sostenibles es prometedora, actualmente el proceso de extracción de compuestos bioactivos y la fabricación de estos materiales a gran escala aún presentan ciertas dificultades. Uno de los principales desafíos es que los métodos de extracción pueden llegar a ser más costosos o incluso generar más impacto ambiental que los plásticos tradicionales, sobre todo en términos de consumo energético y solventes residuales generados durante el proceso. Sin embargo, creo que a largo plazo, si se logran mejorar estos procesos y hacerlos más eficientes, los empaques bioactivos pueden ofrecer soluciones valiosas para reducir la huella de carbono y el impacto ambiental de la industria alimentaria. En los próximos años es probable que veamos avances en la optimización de estas tecnologías, pero será clave encontrar un equilibrio entre sostenibilidad, eficiencia y costos para que puedan ser una alternativa viable a gran escala. Sin lugar a dudas hay retos tecnológicos o de mercado que debemos superar para masificar los biomateriales. ¿Qué considera necesario para optimizar el uso de estos empaques en la sociedad? Me parece una buena pregunta porque para difundir el uso de los empaques bioactivos es necesario mejorar los procesos de producción para que estos sean más económicos y hacerlos más accesibles respecto a los plásticos convencionales. De esta manera es fundamental aumentar la conciencia sobre cómo los empaques bioactivos pueden reducir el desperdicio de alimentos, disminuir la huella de carbono y promover una economía circular yendo de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible de producción y consumo responsables. De manera general, para hacer estos empaques más comunes o popularizar su uso, necesitamos no solo mejorar la tecnología, sino educar al público y contar con el respaldo de políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, en lo que realmente creo que se ha dado un avance importante en los últimos años.
¿cuál se espera en un mediano plazo sea el impacto de los biomateriales? Lo que se buscaría sería que no solo se mitigue el impacto ambiental, sino ofrecer soluciones más ecológicas a partir de la industria alimentaria. Aquí también los biomateriales tienen el potencial de contribuir hacia una economía circular en donde se aprovechen los residuos agrícolas como recursos renovables para crear productos útiles, y en este sentido se ayudaría a reducir la contaminación plástica y por ende disminuir la huella de carbono de este tipo de residuos. Es importante recalcar que a medida que los consumidores y las empresas se vuelvan más conscientes y conozcan más sobre los beneficios ambientales de los biomateriales y de la valorización de residuos agrícolas para su producción, la adopción de estos conceptos podría acelerarse. Nos encantaría saber, según su experiencia, ¿cuáles son esos 3 avances tecnológicos más prometedores en los biomateriales? Se han mejorado la extracción de polímeros naturales, haciendo los procesos más sustentables. Un ejemplo claro es la extracción de pectina o celulosa a partir de residuos, usando técnicas tanto físicas como las que usan microondas o ultrasonido, como biotecnológicas que usan enzimas. Utilizando este tipo de técnicas, lo que se hace es contribuir en mejorar los rendimientos de extracción, y también hacen que los procesos sean mucho más amigables y mucho más eficientes energéticamente. En ese sentido, ¿podría profundizar en algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, estas técnicas se utilizan para extraer pectinas de cáscara de frutas como manzanas y cítricos, o celulosa de residuos vegetales. Lo que se ha hecho en los últimos años es que se obtengan este tipo de polímeros a partir de desechos o residuos de la producción de jugos o mermeladas, pues precisamente para aprovecharlos y mirar su viabilidad en la fabricación de empaques biodegradables. Otro ejemplo es la utilización de tallos de plantas como el bagazo de caña, que en los últimos años, si bien se ha venido usando en algunos países en la producción de bioetanol, últimamente también se ha optado por procesar este tipo de residuos para extraer celulosa a partir de ellos. Recordarles que la celulosa es un polímero natural que se usa también en la fabricación de empaques. El segundo aspecto o avance clave es la incorporación de compuestos bioactivos antimicrobianos que se puedan extraer de estos residuos. Por ejemplo, se han usado extractos de residuos de ajo o de canela para otorgar a los biomateriales propiedades bioactivas, ya que de por sí se sabe que estos residuos tienen propiedades naturales para convertir microorganismos dañinos o patógenos. Estos compuestos pueden ser incorporados en los empaques precisamente para ayudar que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Un buen ejemplo es la producción de empaques que incorporan este tipo de compuestos precisamente para alargar la vida útil de frutas e incluso de carnes. Claramente lo que se busca es reemplazar conservantes químicos adicionando compuestos bioactivos. Tercer avance que les podría dar, y creo que es uno de los más relevantes en este campo, es el desarrollo de técnicas de extracción limpias a través del uso de disolventes verdes y la aplicación de la química analítica verde. Juan Pablo, ¿puede compartirnos por favor más detalles sobre los disolventes verdes? Claro que sí. Los disolventes verdes son productos químicos más ecológicos y menos tóxicos que los disolventes tradicionales, como los que se derivan tradicionalmente del petróleo. Estos disolventes provienen de fuentes renovables como el agua, el bioetanol o aceites vegetales, y lo que permiten es hacer una extracción mucho más eficiente, sobre todo de biocompuestos como antioxidantes y antimicrobianos. En general, estos 3 avances están impulsando la sostenibilidad de la industria de biomateriales, haciéndolos más accesibles y competitivos frente a los plásticos tradicionales. Finalmente, Juan Pablo, desde su experiencia, ¿qué nos aconsejaría para tener en cuenta en la fase de prueba del biomaterial que estamos desarrollando desde Sigma a partir de residuos orgánicos? Para este tipo de materiales es clave no solo garantizar la inocuidad, sino también asegurar que los compuestos bioactivos funcionen correctamente después de la fabricación del material y comprobar que mantengan su efectividad en el tiempo.
¿Cómo se hace esto? Se hace a través de dos pruebas. La primera prueba son pruebas de liberación prolongada, lo que permiten es verificar que el compuesto bioactivo perdura en el tiempo. Y el otro tipo de pruebas lo que hacen es garantizar la funcionalidad del compuesto bioactivo. En este caso hay que asegurarse y probar que esos compuestos, ya sean antimicrobianos o antioxidantes, conserven su función luego de que el biomaterial esté fabricado. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y claramente por compartir sus conocimientos con nosotros. No, Raiza, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto estar aquí y poder comunicar mis ideas con ustedes en este podcast. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos aquí en un episodio más de Sigma el Podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @sigma_cgi y a estar atentos a nuestros próximos episodios. Somos el semillero de investigación en ciencias ambientales Sigma del SENA y estamos aquí para llevarte en un viaje apasionante por el mundo de la economía circular y la innovación sostenible. Sigma el Podcast, sembrando ideas, cosechando futuro.